Nuevamente, hermanos, leemos en Romanos 12. No vamos a leer todo el capítulo una vez más, sino solamente la parte inicial, los versículos 1 y 2. Y es tan breve la lectura que vamos a hacerlo todos al unísono. Romanos 12, versículos 1 y 2. Unimos nuestras voces en la lectura, dice la palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Bendito y soberano Dios, tu palabra ha sido leída, esta palabra que ha sido para, dice ella misma, instruir, redarguir, corregir, amonestar. Esta palabra, Señor, que hemos leído, te rogamos que cumpla su propósito en nosotros. Danos un corazón entendido para que nos deleitemos en tu voluntad, pero también danos una disposición para poner por obra lo que tu voluntad dice. Te rogamos, Padre, en esta hora, esta bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. Agradezco a Dios la oportunidad de estar aquí con ustedes, hermanos. No quiero alejarme de la temática que han estado, o la que ha estado haciendo el tema de la predicación en los últimos meses, parece. Así que el tema es el reino de Dios. El tema del reino de Dios en realidad es el centro de la Escritura. Obviamente no estamos cambiando lo que dice la misma palabra, que nuestro Señor Jesucristo es el centro. Pero cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del reino de Cristo. Y hablar del reino de Cristo tiene sus implicaciones. El reino de Dios, el reino de Cristo, no es un concepto, solamente es un principio que gobierna nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, en este libro que hemos leído, como en cada una de sus epístolas, hay una estructura muy simple, muy sencilla y muy clara, que no sé si eso se propuso el apóstol Pablo, pero cuando leemos las epístolas de Pablo, claramente podemos distinguir dos partes. La primera parte, que es una exposición de la doctrina, y la segunda parte, que es una aplicación de la doctrina. Y eso es lo que tenemos aquí en Romanos 13, Romanos 12. Los 11 capítulos previos han sido la parte en que el apóstol Pablo ha expuesto el Evangelio, el cual ha comenzado desde el mismo capítulo 1, de donde es muy claro el pasaje muy conocido y que incluso fue uno de los textos que dio inicio a la Reforma. Porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Después de exponer el Evangelio, después de enseñarle al pueblo de Dios las misericordias de Dios, expuestas en el advenimiento del Señor Jesucristo, como hemos celebrado en Navidad, después de que Dios ha mostrado su gracia para con el hombre, como dice San Juan, mostrando este amor tan grande, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo.
Después de enfatizar todos estos principios, ahora el apóstol Pablo va a exponer acerca de la vida cristiana. Los capítulos anteriores eran necesarios porque son el fundamento del reino de Dios. Se necesitaban para levantar precisamente el reino de Dios. Y ahora se va a ocupar de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un desafío para el cristiano. Porque el reino de Dios exige la transformación. Porque los cristianos viven en un contexto. Los cristianos no somos personas aisladas. No somos personas que vivimos lejos de la sociedad. La iglesia de Roma estaba formada, sí, por un grupo de judíos, pero también había un componente gentil, como en muchos otros lugares. Así que la comunidad, la iglesia, vivía en un contexto. En Roma los cristianos eran romanos, en Corinto los cristianos eran corintios, en Filipos los cristianos eran filipenses. En México, los cristianos somos mexicanos. Vivimos en un contexto. Ese contexto nos ha formado. Hemos crecido como mexicanos. Hemos crecido dentro de un contexto. Por eso nos sentimos muy ufanos al celebrar la independencia de nuestro país, ¿no? Y exaltamos nuestras riquezas como nación, porque eso es lo que somos. Y el Señor Jesucristo envió su evangelio a esta nación para redimir a los que tenía escogidos entre los mexicanos. Pero el desafío de ser cristiano en este contexto nos plantea tres posibilidades. Una, nos aislamos. Como somos cristianos, ya no tenemos nada que ver con el mundo. Muchos cristianos aplican varios pasajes de esta manera. La Escritura dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces los cristianos nos vamos del mundo. Hay muchos cristianos ciertamente que hacen esto, ¿no? Hay comunidades que tratan de dejar todo lo que era el mundo, la renuncia. El ejemplo más claro de esto fueron los movimientos ermitaños. Bueno, no eran movimientos, ¿no? Las personas individualmente renunciaban a su vida en la sociedad, a su vida en la sociedad, a su vida en la familia, a su vida en la cultura, y se iban a las montañas o al desierto a tratar de buscar la santidad ahí. Bueno, eso es una posibilidad. Y hay muchos cristianos que pregonan ese tipo de vida. La otra opción que tenemos es acomodarnos. Nos acomodamos a la sociedad en la cual vivimos. Al fin y al cabo ahí crecimos. Al fin y al cabo ahí nos desarrollamos. Pues ahora como cristianos acomodémonos a esa cultura. Y seamos cristianos que celebramos el Día de Muertos. Es una celebración mexicana. Y otras muchas cosas. En muchos lugares los cristianos se han acomodado a la cultura en la cual viven. Nosotros vivimos en una sociedad cada vez más secular, que quiere decir cada vez menos sin Dios. ¿Nos acomodamos a esa sociedad? Esa es la pregunta. Y tenemos una tercera opción: transformarnos. No aislarnos, no acomodarnos, sino transformarnos. Calvino dice acerca de este pasaje de Pablo, que Pablo en esto
se ocupa de la formación de las buenas costumbres, porque las buenas costumbres, no son sino la respuesta del cristiano al conocimiento de Dios y de Cristo, y donde se apoya la salvación. Como ustedes ven, el desarrollo del capítulo 12 que leímos, no sé por qué yo estoy en el 13. El capítulo 12, en cada uno de los versículos, por ejemplo, dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal, en lo que se requiere diligencia, no perezosos. Está hablando de que el cristiano debe desarrollar estas buenas costumbres, como las llama Calvino, es decir, vida cristiana. Pero vida cristiana bajo ciertos parámetros que son los parámetros del reino de Dios. Todos los cristianos tenemos esta lucha. Por eso preguntamos, es muy a menudo quizá, preguntamos, como decía el doctor Francis Schaeffer en una serie de sus películas, ¿cómo entonces debemos vivir? ¿No? Esa es una pregunta que todos debemos responder o saber la respuesta. ¿Cómo entonces debemos vivir? Y el cristiano debe tener muy claro cómo debe vivir en el mundo en el cual se encuentra. Nosotros debemos tener esa respuesta. El apóstol Pablo no le estaba diciendo a los cristianos: salgan de Roma. La Roma del siglo I, la capital del imperio, la capital del mundo, ahí donde estaba el circo romano, ¿no? El Coliseo, todo esto, era un desafío para los cristianos. Pero no dijo el apóstol Pablo: dejen Roma, sálganse a Roma y vayan a ser un pueblo en otro lugar. El mismo Señor Jesucristo había dicho algo parecido cuando oró al Señor en San Juan 17. Nuestro mismo Señor Jesucristo no oró al Padre por su iglesia diciendo: Señor, quítalos de aquí, porque se van a contaminar, porque tienen desafíos aquí, quítalos. No, el Señor oró diciendo: Padre, no te ruego que los quites, sino que los guardes del mal. Y esa oración entonces era por nosotros. El Señor estaba orando por nosotros. De inmediato, obviamente, los que estaban frente a Él, pero al orar por su iglesia estaba orando por nosotros, porque sabe cuáles son nuestras luchas. Sabe las luchas que tienes tú. Sabe tus luchas, joven. ¿No te sientes atraído a ser como los jóvenes que no son cristianos? Por supuesto que sí. ¿Y es en principio malo? No, porque eres joven, porque quieres vivir, porque estás definiendo tu vida futura, porque te estás definiendo en tu personalidad. En principio no es malo, pero ¿cuál es la respuesta que va a guiar tu vida? Esa es la pregunta. ¿Sobre qué parámetros vamos a edificar nuestra vida, a definir nuestra vida? Por supuesto que el mundo en derredor nos atrae. Los libros. ¿Te gusta leer? ¿Qué tipo de libros lees? Somos seres culturales. Dios nos hizo seres culturales. Por eso no podemos los cristianos vivir sin cultura. La pregunta es, ¿qué tipo de cultura? Y Pablo está colocando los principios de una cultura cristiana. Porque el llamado cristiano no es a aislarse, a renunciar a la cultura, pero tampoco a acomodarse a la cultura circundante, sino comenzar por la transformación personal para transformar el mundo, para transformar la cultura. ¿Cómo se cristianizó el Occidente? ¿Cómo se cristianizó toda Europa, América? Porque los cristianos transformaron el mundo.
Pero ahora está sucediendo un fenómeno inverso. Occidente cristiano se está descristianizando. Y se plantea una pregunta: ¿y dónde están los cristianos? Nos quejamos del mundo y lo que pasa en el mundo, pero en parte es culpa nuestra, culpa de los cristianos, que no hemos entendido los alcances de nuestra fe. Nuestra transformación personal debe ser la respuesta a la verdad del reino de Dios. Y el apóstol Pablo escribe estos dos versículos que son fundamentales. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos y poniendo las bases de la vida cristiana, dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. El catecismo de Heidelberg, en la tercera parte, los que conocen el catecismo de Heidelberg sabrán que está dividido en tres partes. Y el esquema del catecismo de Heidelberg está dado en la pregunta número 2. ¿Cuántas cosas debes saber? 3. La tercera habla de la vida cristiana y define a la vida cristiana como gratitud. Si se puede definir la vida cristiana con una palabra, esa palabra es gratitud. Por eso la vida cristiana inicia en el corazón, inicia dentro, por la renovación del Espíritu Santo de nuestro corazón. Y el apóstol Pablo, sabiendo de todas las misericordias que el Señor había hecho con los creyentes, como los que ha hecho con nosotros, que se han expuesto en los anteriores 11 capítulos, y entonces el apóstol es como si dijera: hermanos, tomando en cuenta todo lo que Dios ha hecho, todo esto que hemos hablado en los 11 capítulos anteriores, todas esas bendiciones, todas esas misericordias, hermanos, os ruego por esas misericordias que seáis agradecidos. Si no es en gratitud, la vida no agrada a Dios. Yo en muchos años de mi vida fui a la iglesia a la fuerza. No me gustaba ir a la iglesia. Pero siendo hijo de pastor tenía que ir. En muchas ocasiones me rebelé. No me gustaba. Porque no entendía. Como muchos no entienden la vida cristiana. A muchos cristianos, los amigos que no entienden este principio, se burlan. ¿No? Ya eres cristianito, no fumas, no tomas, no te diviertes. Como si ser cristiano significara quitarle toda la alegría a la vida. Ese es un mal enfoque. El cristiano es el más alegre en su vida, o debe ser el más alegre en su vida, porque entiende cuáles son los principios. ¿Por qué somos lo que somos o debemos ser lo que debemos ser? Por gratitud a Dios. Y el catecismo de Heidelberg, cuando habla de esta tercera parte de gratitud, es donde expone dos temas muy importantes, que es la ley de Dios y la oración. Cumplir, guardar la ley de Dios, guardar los mandamientos de Dios, es por gratitud, no por imposición, por gratitud. Pablo dice: la vida cristiana comienza aquí. Y la transformación de tus costumbres, la transformación de tu personalidad comienza aquí, en gratitud. Si no es con gratitud, no hay una visión correcta de nuestra relación con Dios.
Segundo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vuestros cuerpos. A veces me pregunto si algunos hermanos no han leído esta parte porque dice vuestros cuerpos. En mucho el cristiano dice debemos buscar lo espiritual, debemos ser espirituales, pero enfatizando eso como si fuera versus el cuerpo. Es más santo orar, por ejemplo, que vestirse elegantemente. Eso es vanidad. Es más espiritual leer 5 capítulos de la Escritura que leer un libro de historia. Esa es una visión dualista. San Agustín dividía la vida en 2 departamentos, a lo que llamaba la vita contemplativa y a otro que llamaba la vita activa. La vida contemplativa, pues ya su palabra lo dice, ¿no? Es aquellos que se dedicaban a meditar, a reflexionar, que eran los ermitaños, que eran los monjes. Por eso la gente popularmente dice, estos hombres son santos, huelen, transpiran santidad, ¿no? Están más cerca de Dios. No, son igual que nosotros. Pero esta equivocada idea hace que pensemos que la vida cristiana es igual a vida contemplativa. Y pensamos que los pastores eso es lo que hacen, ¿no? Todo el día están meditando, están orando, están ahí. Que los pastores no ven telenovelas, que los pastores no ven el fútbol, que los pastores no les gusta leer un buen libro, ¿no? No, esa es una visión equivocada. Pablo dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, ¿cómo se vive? Pues solamente en la actividad cotidiana. ¿Y cuál es el medio de expresión? El cuerpo. Si uno está enojado, ¿cómo lo expresa? ¿No? Véale el rostro. Bueno, ahora ya no sabemos tanto, ¿no? Si se está riendo, si está enojado. Ya nada más vemos los ojitos. Pero si está alegre, ¿cómo sabes que alguien te ama? Si alguien te dice te amo, ¿cómo sabes que eso es verdad? Alguien que diga abstractamente te amo y no mueva nada. Si alguien te dice te amo, lo ves en sus ojos, pero lo sientes en un abrazo, lo ves en una sonrisa. Todo lo que internamente nosotros somos, no hay otro medio de manifestarlo sino a través del cuerpo. Y el servicio a Dios lo es. No hay otra manera. Ser corpóreos como somos no es un accidente. Dios hizo este cuerpo. Dios nos diseñó así. ¿Por qué tenía que ser el cuerpo malo? ¿Por qué tendríamos que demeritar el cuerpo? No, todo lo que somos lo expresamos en el cuerpo, hasta el caminar. Usted ve venir a un hermano a 1,5 cuadras y ya sabe quién es, solo por el modo de caminar. El cuerpo, pues, no debe ser reducido en una perspectiva de la vida cristiana. El servicio a Dios es un servicio total, completo del hombre, del ser humano en su integridad. La gratitud no es algo abstracto. No le decimos a Dios gracias y nos quedamos tranquilos. Más bien esa gratitud a Dios debe tener una expresión cotidiana en el caminar, en el hablar, en el reír y en todo lo demás. Porque el cuerpo es el hombre mismo, pero enfatizando su acción externa. Porque así es como anteriormente
Romanos capítulo 6, anteriormente el cuerpo había sido instrumento del pecado. Y Pablo dice, si morimos con Cristo, también resucitamos con Cristo. Y si antes servimos al pecado, ahora entonces sirvamos a la justicia. Por lo tanto, ahora nuestro cuerpo es el medio de expresión de nuestra gratitud a Dios. Y hablar del cuerpo no solamente indica nuestra carne, nuestro cuerpo físico, sino nuestra personalidad también. Define nuestra personalidad. Es decir, todo cuanto existe en nosotros. Pues los miembros del cuerpo son instrumentos por los cuales nosotros actuamos todos los días. Pablo dice, si comes, si bebes, las cosas más básicas que todos hacemos. Y si Pablo dice, si comes o si bebes, y cualquier otra cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Entonces, en esta transformación de nuestra vida, todos nuestros hábitos deben corresponder al reino de Dios. Además dice que debemos hacerlo en sacrificio vivo. Sacrificio, el apóstol Pablo se está refiriendo a los sacrificios del Antiguo Testamento, sacrificios u ofrendas. El catecismo, volviendo al catecismo de Heidelberg en la pregunta 1, que todo el mundo conoce. ¿Qué dice la primera pregunta del catecismo de Heidelberg? ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Y qué es lo primero que confiesas? No. Primero, no me pertenezco a mí mismo. Ese es el sacrificio que está diciendo el apóstol Pablo, la entrega, la rendición completa a Dios. Me entrego completamente a Dios. Ya no me pertenezco a mí mismo. Ya no pongo mi voluntad sobre la voluntad de Dios. Si le pertenezco a Cristo, si le pertenezco a Dios, ¿a qué voluntad me estoy sometiendo? A la de mi Señor, a la del Rey de Reyes y Señor de Señores. El sacrificio vivo de todo mi ser, entonces expresa abnegación completa. ¿Qué es abnegación? Negarse a sí mismo. Y Juan Calvino así define la vida cristiana. Hemos dicho que si la vida cristiana se puede resumir en una palabra es gratitud. Calvino dice también puede ser abnegación, la negación de uno mismo. Que es el sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por lo que ya decíamos. Si hemos muerto con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo, Pablo mismo decía, ya no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Por eso la vida cristiana es esta entrega completa de pertenencia a Dios y solamente a Dios en Cristo Jesús. Culto racional, dice el apóstol. Es decir, ese sacrificio, esa entrega a Dios, es en obediencia consciente para la gloria de Dios. Nadie es cristiano por accidente. Nadie. Ser cristiano requiere de una actitud consciente. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que pide Dios de mí? Hay algunos que se dicen cristianos y nunca han leído la Escritura. ¿Conocen la voluntad de Dios? Obviamente que no. Aunque por la voz popular se han aprendido un versículo por aquí, otro versículo por allá, como dice la Escritura, dice, ¿no? Y a veces caen en terribles confusiones, diciendo que la Biblia dice lo que no dice.
Calvino en esta parte dice que debemos entender esta expresión de culto racional de esta manera. Si os habéis decidido servir a Dios, presentaos en sacrificio ante Él. Si habéis decidido servir a Dios, presentaos en sacrificio ante Él. Estos principios que vemos aquí, el que dice el apóstol Pablo, pues si Dios ha sido tan misericordioso con nosotros, si Dios ha sido tan misericordioso contigo, que siendo tú pecador, Dios te amó de tal manera que envió a su Hijo para la remisión de tus pecados. Entonces, en respuesta a lo que Dios ha hecho, entrégate en sacrificio, ríndete a su gracia, a su señorío. Si es así, entonces llegamos al versículo 12. Pablo sabe que se está dirigiendo en esta carta a una iglesia cristiana, pero esa iglesia cristiana vive en Roma. En las ciudades, la vida es más agitada, porque la gente que visita las ciudades no solamente vive ahí, sino que la gente viene y va. Y con eso significa que las ideas vienen y van. Y por eso en las ciudades la vida se transforma más rápido que en las zonas rurales. Si usted va a una zona rural, a un pueblito, la vida es más, ¿cómo diríamos? Más tranquila. No vemos tanta diversidad. Las costumbres de toda la gente es la misma. Tienen los mismos hábitos, las mismas costumbres, más o menos. Piensan todos casi de la misma manera. En una ciudad no. Pablo está dirigiendo esta carta a una iglesia que vive nada más y nada menos que en la capital del imperio. Eso es un desafío para la vida cristiana. No es fácil ser cristiano en una ciudad, con todo este ir y venir de las personas y con ello de las ideas. Pero ahí es donde Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Conformarse es asumir la forma de algo siguiendo el mismo patrón o modelo. Hasta hoy está en pie, no todo completamente, pero ahí está el Coliseo Romano. ¿Qué sucedía en el Coliseo Romano? ¿A poco no han visto la película de Gladiador? Era el centro más grande de espectáculos. No del César, era del pueblo. ¿No? De ahí es donde surge esta idea de al pueblo, pan y circo. ¿No? Es decir, a la gente entreténganla ahí mientras otras cosas están pasando más importantes. Una gran tentación para los cristianos. Para los jóvenes, vamos al circo. Vamos a ver a los gladiadores. Vamos a ver a estos hombres peleándose con los leones, con osos, ¿no? O a los hombres matándose entre ellos. ¿Qué diversión tiene ver a un hombre matar a otro hombre? ¿Qué diversión? ¿Qué se necesita para que una persona se divierta viendo a una persona matando a otra persona? Eso habla del nivel de moralidad de una sociedad. Y ese es un desafío para los cristianos.
Y el apóstol Pablo dice, no os conforméis, no asuman la forma siguiendo el mismo patrón o modelo que estos siguen. Aquí en este pasaje particularmente equivale a vida, a estilo de vida, a la manera de hacer las cosas. En el mundo hay muchas cosas que llegan a ser normales, entre comillas, y que nadie ve mal. Pero ¿cuál es el principio para definir qué es bueno, qué es malo? Para el cristiano es la Escritura. Y siguiendo este principio entonces, la formación de nuestra vida será en concordancia, no con el mundo, sino en concordancia con la ley de Dios. Mi hijo tenía como 13 años, algo así. Decía, papá, ¿puedo tener novia? ¿Por qué? Ah, pues mis amigos tienen novia. Y eso hace que tú quieras y debas tener novia. ¿Para qué? Entonces vemos este tipo de tentación que los cristianos tenemos respecto del mundo y de conformar nuestra vida a ellos. Si ellos se hacen un tatuaje, yo me hago uno. O quiero hacerme uno. Si ellos ya tienen relaciones sexuales y nosotros, ¿por qué no? Y si para ellos la unión libre es normal, ¿por qué para nosotros no? Bueno, porque nuestras normas no son las mismas. Porque para el cristiano está el principio de transformación de su vida, y su vida no se conforma, su estilo de vida, su forma de vivir no se conforma a lo que ellos dicen, sino por los principios del reino de Dios. Por eso dicen, no os conforméis a este mundo o no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Aquí está el principio. Cambiar la forma de acuerdo a la realidad interior. Si ya cambió tu corazón, si el Señor transformó tu vida, transformó tu corazón, renovando tu vida, entonces que lo que expreses externamente sea la expresión de lo que internamente ha sucedido. Y si el cambio fue en el corazón, el cambio ha de ser externo también. ¿No dijo el Señor Jesucristo en Mateo 15, versículo 19? ¿De dónde salen las cosas? ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde los pleitos? ¿De dónde las injusticias? ¿De dónde la violencia? ¿De dónde todo lo que hacemos? Todo sale del corazón. Todos somos lo que pensamos. Tu vida, el estilo de vida que sigues, expresa lo que tu corazón estima como verdad. Todo mundo conforma su vida de acuerdo a las ideas, a sus ideas, a las ideas que ha adoptado. El cristiano ha aceptado la palabra de Dios como verdad, el señorío de Cristo como su señorío, bajo el cual desarrolla su vida. Y si el Señor ha cambiado el corazón, entonces, consecuentemente, lo externo debe cambiar. Por eso el cristiano expresa una transformación. Muchos o todos los cristianos deberíamos decir, ya no soy el de antes. Ya no soy el borracho de antes. Ya no soy el adúltero de antes.
Como Pablo dice a los corintios, vosotros, ustedes eran eso. Pero eso quedó en el pasado. Porque el Señor ha transformado y transforma. Porque esa transformación no es de la noche a la mañana. Esa transformación es paulatina, en concordancia con la palabra de Dios. ¿Cómo se transforma? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Las costumbres, como he mencionado, se fundamentan en ideas. Tus hábitos se justifican por lo que piensas. Tus costumbres están enraizadas en lo que crees que es verdad. Por eso, previamente, estando en el mundo sin Dios y sin esperanza, muchas cosas eran normales, como lo eran para los corintios, como eran para los romanos, como eran para los filipenses. Todos ellos pertenecieron a lo que Pablo llama la antigua manera de vivir, porque eso es lo que eran. Pero el Evangelio vino para renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente. Por eso el cristianismo no es una cuestión solo de sentir, sino de saber. Y comienza por saber la verdad y actuar en concordancia de esa verdad que es la palabra de Dios. Por eso ya no pensamos como el mundo. Lo que es verdad para el mundo no es verdad para nosotros. Lo que es justo para ellos no es lo justo para nosotros. Y comienza entonces el cristianismo a transformar el mundo. Un grupito de hombres, un grupito de personas que los mismos líderes religiosos de su tiempo decían, mira, son pescadores, son cobradores de impuestos, ¿no? Decían, no, ninguno de estos es intelectual, es una gran mente, es un gran influyente de la cultura. No, son pescadores, son amas de casa, son muchos esclavos, pero estos transformaron el mundo. Porque comenzó el reino transformando su vida, expresando una nueva manera de vivir donde Dios es rey, donde su palabra es la única norma de fe y de conducta. Pero el hombre sigue viviendo en este mundo. El Señor Jesucristo no dijo, salgan de aquí. Y nuestra fe no significa salir, sino estando aquí, vivir a partir de lo que la palabra de Dios dice, para renovarnos a nosotros mismos y conformarnos a la palabra de Dios para transformar el mundo. Por eso los cristianos transformaron la perspectiva del trabajo, de la política, del arte. En una palabra, de la cultura en general. ¿Por qué no estamos haciendo eso hoy? ¿Qué está pasando con el cristianismo de hoy? Que ha aceptado una visión reduccionista que el secularismo ha dado. Tu fe es un asunto personal y la han arrinconado y todo el resto no se toca por tu fe. La voluntad de Dios tiene que ver con toda nuestra existencia. Por eso el apóstol Pablo dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, para que experimentes la voluntad de Dios. Y eso no significa, siento que, no, muchos cristianos después del culto, yo sí sentía a Dios que estaba aquí junto a mí.
No, no se refiere a eso. Se refiere a que has entendido lo que Dios quiere de ti. Y que lo plasmas en tu vida cotidiana, en lo que eres, en la vocación que eres, como padre, como madre, como hermano, como empresario, como político, como profesor, como lo que sea. Donde plasmas ahí esa nueva manera de pensar en concordancia con el reino de Dios para transformar lo que haces. Eso es lo que este mundo quiere. Este mundo gime. ¿No se queja el mundo de los políticos? ¿Qué es lo que quiere? Políticos justos, políticos honrados, políticos que se preocupen en verdad por la nación. Pero ¿dónde están los cristianos para decir aquí estamos y le entramos a la política? No requiere este mundo, no los empleados se quejan de los empresarios que son injustos, salarios pequeños, sin prestaciones, el outsourcing, como dicen, ¿no? Se vuelve de repente de moda. Este mundo gime. ¿Dónde están los que responden a eso con justicia? Bueno, se requieren empresarios cristianos. Pero si vamos a transformar el mundo, que es nuestra vocación, el reino de Dios nos desafía a comenzar por la transformación de nosotros mismos. Quiera Dios que lleguemos a esa transformación, no a la conformación al mundo, sino a la transformación de acuerdo al reino de Dios. Y hagamos eso ahora, en la expresión de nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto debido a nuestro Señor. El cristiano, pues, ha de esforzarse por conformarse a esa voluntad de Dios. Y el cristiano de traer esa transformación en el estilo de vida, el cual ha de ser concordante con su forma de pensar. La coherencia en el cristiano entre su pensar, su creer y su vivir. Y que Dios nos bendiga y prosperará. Y con esos principios, un grupo de hombres transformó todo el occidente para ser cristiano. Occidente requiere de una recristianización, de volver a la palabra de Dios. Oramos. Bendito y soberano Dios. ¿Cuántos años somos cristianos? Nos hemos confesado como cristianos. ¿Cuántos años, Señor, leyendo tu palabra? ¿Cuántos años diciendo amén? Y qué de nuestra vida, qué de nuestros quehaceres cotidianos, qué de nuestra conducta, qué de nuestra personalidad. ¿De verdad, Señor, hemos seguido tus principios? ¿Con tu palabra hemos transformado nuestras conductas? Danos sabiduría, Padre. Somos llamados a presentarnos en sacrificio vivo. Si sucede que todavía queremos vivir como independientes, asumiendo, Padre, que solamente tu palabra tiene que ver con la vida eclesiástica, pero el resto tú no tienes nada que ver. O proclamando, Señor, nuestra vida toda en servicio a ti y solo a ti y a tu palabra. Transfórmanos, Señor, tú. Transfórmenos tu palabra. Convénzanos tu palabra. Y todo nuestro ser y toda nuestra vida hable de tu reino. Transformados para transformar. Y si este mundo gime, esperando la manifestación de tus hijos,
que tus hijos se presenten con la respuesta que el mundo requiere, con la respuesta que tú tienes para el mundo. En Cristo nuestro Salvador oramos. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a